Ok, chicos. Entonces, yo había discutido con ustedes lo que es la derivada y les había dado la definición, ¿no? Les había dicho que la derivada en un punto no es otra cosa que el lugar hacia el cual se estabilizan todas las tasas de cambio conforme toman variaciones más y más pequeñas alrededor de dicho punto. Ya eso está muy bien. No obstante, porque nos encontrábamos en este contexto, porque nos encontrábamos en el contexto de las funciones de variable real con valores reales, nosotros podíamos visualizar ese proceso, ¿no es así? Nosotros si teníamos una función y queríamos determinar su derivada en un punto x sub 0, nos dábamos cuenta de que ese proceso de fijar variaciones, ¿sí? Ese proceso de fijar variaciones se traducía en que todas estas rectas secantes se iban a comenzar a estabilizar alrededor de una recta, y esa recta hacia la cual todas las secantes se estabilizan es lo que llamamos la recta tangente en el punto x sub 0. Y la derivada en este punto no viene a ser otra cosa que la pendiente de dicha recta tangente. Ya, pero eso era en este contexto, pues chicos. Eso era en el contexto de funciones numéricas con variables reales. Ahora estamos en un contexto distinto. Ahora estamos en un contexto donde tenemos una función que toma valores reales y te devuelve vectores. En este contexto, ¿cómo se manifiesta el concepto, la definición de derivada? Se manifiesta como un vector que va a ser tangente a la trayectoria. Esa es la manera como se va a manifestar la derivada, la velocidad en este contexto. Si no les queda claro, porque eso es cierto, no se preocupen, chicos. Estas cosas recién se estudian en un tercer curso de cálculo. Lo tradicional es que uno estudie el cálculo primero estudiando cálculo diferencial en una variable, luego cálculo integral en una variable, y luego cálculo en varias variables, y finalmente cálculo vectorial. Ya, en el tercer curso, que es cálculo en varias variables, uno básicamente se encarga de hacer eso. Uno se encarga de estudiar cómo se manifiesta la derivada en distintos contextos. En este contexto, la derivada se manifiesta como un vector. Profe, si tuviésemos otro contexto, si tuviéramos el contexto de que tengo una función que más bien toma valores en el espacio y devuelve números, no es tan raro esa clase de funciones, ¿no? De hecho, ¿qué hice? Bueno, ya no importa. De hecho, las funciones como la temperatura toman ese comportamiento, ¿no? Si yo quiero determinar la temperatura en una habitación, lo que se hace es coger un punto en el espacio y a ese punto en el espacio se le coloca su temperatura, ¿no? 30 grados Celsius, por decir. Y a otro punto se le coloca otra temperatura, yo qué sé, 20 grados Celsius. Entonces esa clase de procesos vemos que son muy naturales y muy reales. Para esos procesos, profe, ¿cómo se manifestará la idea de derivada? La idea de derivada se manifiesta como el gradiente, que viene a ser el vector que te indica la dirección de máximo crecimiento. O sea, este vector de acá te dice hacia dónde te tienes que mover para alcanzar la mayor temperatura posible en la habitación. Esas son las características que agarra la derivada en este contexto. En el contexto de funciones reales que toman valores reales, la derivada se manifestaba como la pendiente de la recta tangente. Ahora, en lo que estamos haciendo, que es cinemática, y que es lo que más vamos a hacer, por supuesto, la derivada se manifiesta como un vector tangente a la trayectoria. Y eso es lo que vemos. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Siempre la velocidad tangente a la trayectoria. Es así como se manifiesta la derivada en este contexto para estas funciones. Bien, ahora vale la pena definir ahora otra cuestión, ¿no? Ahora que consideramos a la velocidad un vector, conviene definir a su módulo. Su módulo va a ser lo que llamamos rapidez, que la rapidez no nos va a dar otra cosa que información acerca de qué tan rápido tiende a moverse una partícula para cierto instante de tiempo. Ese va a ser el concepto que vamos a manejar de rapidez, ¿sí? El módulo de la velocidad. Ahora, ¿cómo determino el módulo de la velocidad? No es muy complicado. Simplemente hay que hacer Pitágoras, ¿sí? Simplemente hay que hacer Pitágoras. Ahora, probablemente algunos de ustedes ven esto y dicen,
Profe, usted ha colocado la rapidez en función del tiempo. ¿Por qué en función del tiempo? Claro, pues, si la velocidad vemos que cambia para distintos instantes de tiempo, en particular su rapidez también va a cambiar para distintos instantes de tiempo. Entonces tiene todo el sentido del mundo que yo hable de rapidez como una función del tiempo. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a tomar el Pitágoras, las coordenadas de la velocidad para cada instante de tiempo. A ver. Bueno, esto de acá ya es por lo que había conversado antiderivada. Lamentablemente el tiempo es limitado y no puedo hacer un resumen a cada rato de lo que yo hablo, pero no va a ser complicado para los que ya vieron el tema conmigo, que si la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo, entonces, como pueden ver en sentido contrario, la posición tiene que ser la antiderivada de la velocidad respecto del tiempo. Eso de ahí es una cuestión casi tautológica por la definición. Ahí se los coloco, ¿no? La posición no es otra cosa que la antiderivada de la velocidad respecto del tiempo. Bien, a ver, entonces hasta acá. ¿Alguna pregunta, algún comentario, chicos? Los leo en el chat. Si todo se entendió o quieren que avance, también díganmelo, ¿ah? A mí me interesa mucho leerlos. Sí, todos los PowerPoint están subidos a Classroom. Ahora, lo que yo no sé es si ustedes van a o ya tienen acceso a los PowerPoints anteriores, porque en todas mis clases anteriores yo subí PowerPoints a Classroom. Yo no sé si ustedes tienen acceso a eso. ¿Tienen acceso a eso? ¿Tienen acceso a todos los PPTs anteriores antes de esta semana? Mm, ¿no? Ya. Ok, ok. Si los nuevos no tienen acceso a los nuevos PowerPoints, yo el día de hoy, entonces lo que voy a hacer es subir el compendio de todos los PDFs de todas las clases, ¿sí? Me voy a tardar un poco en subir todo eso, pero no importa, sí, les voy a subir todo eso de ahí. Bien, entonces sí, no se preocupen por el material, yo todos los días me demoro un poco, pero trato de que el mismo día o al más tardar el día siguiente subo estos PowerPoints. Bien, ahora vamos a discutir lo que es la aceleración media, que es algo que nosotros no hemos discutido hasta ahora, ¿no? No hemos discutido nada de lo que es aceleración hasta el día de hoy. A ver, la aceleración es un vector que determina qué tan rápido y en qué dirección y sentido cambia la velocidad de la partícula durante un intervalo de tiempo dado. O lo que es lo mismo para un par de instantes de tiempo dados, ¿no? Que te den un par de instantes de tiempo, te den un intervalo, es casi lo mismo. Digo casi lo mismo porque el intervalo no te da suficiente información si es que no tienes antes un origen temporal, ¿no? En fin. La definición de la aceleración media, nuevamente chicos, lo que hacemos es hacerle caso a la gran enseñanza de Galileo, ¿no? ¿Quieres saber qué tan rápido cambia algo? Divide las variaciones. Divide las variaciones y te vas a dar una muy buena idea de qué tan rápido varía algo respecto a la otra cosa de la cual tú crees que depende. Entonces, eso es la aceleración media. Es la variación de la velocidad en el intervalo de tiempo que estás midiendo. Y eso es importante, ¿ah? Esta variación de la velocidad es la variación de la velocidad instantánea, ¿ah? No se confundan. La variación de la velocidad instantánea. Gráficamente tendríamos eso de ahí, ¿no? El clásico gráfico, nuestro sistema de referencia, la trayectoria. Tal vez estoy siendo un poco pesado con el sistema de referencia, pero al menos de momento quiero hacer hincapié en eso, ¿no? Quiero hacer hincapié en que un sistema de referencia realmente es una combinación de dos cosas, un medidor de tiempo y un medidor espacial. En fin, de la sección anterior ya vimos lo que es la velocidad. Muy bien, podemos tener eso, ¿no? Podemos tener una partícula que se mueve de esa manera en este instante de tiempo y en este instante de tiempo como que se mueve más rápido, ¿no? Vemos que el vector ha crecido. Puede darse eso de ahí.
Bien, entonces la aceleración media, desarrollando la expresión de arriba, sería eso de ahí. Y gráficamente tendríamos esto de acá, ¿no? Gráficamente tendríamos, acomodando estos vectores, como los ven dispuestos en el triángulo, tendríamos que el cambio de la velocidad es este vector de acá, ¿no? Ese vector de ahí es el cambio de la velocidad. Y la aceleración media va a ser paralelo a ese cambio de velocidad. ¿Por qué va a ser paralelo el cambio de velocidad? Porque por lo que ya habíamos discutido, ¿no? De las ecuaciones vectoriales. Esto de aquí es un vector, esto de aquí es un vector, y esto de aquí es un escalar que por la segunda ley de la termodinámica yo sé siempre tiene que ser positivo. Entonces esos dos vectores tienen que ser paralelos sí o sí. Bien, entonces se los coloco como nota, ¿no? Para que se acuerden rápidamente. La aceleración media siempre es paralela al cambio de velocidad. A ver, ¿hay algo más que comentar acá? Creo que no. Ya podemos pasar a lo que es la aceleración instantánea. La aceleración instantánea es el vector que determina la rapidez con la cual una partícula tiende a cambiar su velocidad en un instante de tiempo. Como había discutido bastante con ustedes, chicos, la derivada es un proceso que se lleva a cabo punto a punto. Instante a instante se toma la derivada. Eso es algo conceptualmente muy importante que no deben perder de vista. Ahora se le puede interpretar cinemáticamente de la siguiente manera, ¿no? Se le puede interpretar como la mejor aceleración media para intervalos de tiempo pequeños a partir de este instante de tiempo. O sea que si nosotros queremos comenzar a aproximar la velocidad de una partícula en cierto instante de tiempo, y lo único que tenemos como información es la aceleración instantánea, podemos utilizar esa aceleración instantánea para aproximar valores de la velocidad cercanos al instante de tiempo para el cual calculamos esa aceleración instantánea. Si se dan cuenta, es la misma lógica que hablé antes acerca del MRU, solo que ahora no están interactuando la posición y la velocidad, sino que ahora está interactuando la velocidad y la aceleración, y en este caso utilizó la aceleración para aproximar a la velocidad. Antes yo hacía lo otro. Antes yo usaba la velocidad para aproximar valores de la posición. Eso de ahí, repito, tiene que ver con aproximación lineal y hablé ligeramente de eso en las clases pasadas. Bien, entonces por definición, la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo y debido a que la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo, no es incorrecto, sí chicos, no es incorrecto que ustedes digan que la aceleración es la segunda derivada de la posición respecto del tiempo. Ahí se los coloco, ¿no? Las dos expresiones son equivalentes. La aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo o la segunda derivada de la posición respecto del tiempo. Bien. A ver, nuevamente. Profe, usted no me enseñó a derivar vectores. No hay problema, porque derivar vectores no es nada del otro mundo. Para derivar un vector, lo único que tienes que hacer es derivar componente a componente. Y tú sabes derivar componente a componente porque eso hemos hecho. Bien. Por supuesto, a cada componente la puedes bautizar de la manera más natural posible. La componente en X, la componente en Y, la componente en Z. Y acá viene un tema, ¿no? Acá viene un tema. Eso ya no lo hemos discutido, porque sería muy profundo discutir eso. Pero ustedes en la universidad van a descubrir que la segunda derivada, en este contexto, siempre es importante el contexto, chicos, ¿eh? Es muy importante que ustedes sepan dónde están. En este contexto, la segunda derivada tiene una interpretación también muy clara, muy geométrica. Así como la primera derivada se manifiesta como la pendiente de la recta tangente, la segunda derivada se manifiesta como la concavidad. La segunda derivada se manifiesta como la concavidad. Por ejemplo, si yo tengo una parábola que tiene los dos brazos abiertos hacia arriba, sin lugar a dudas, yo sé que su segunda derivada es positiva. Y si tengo una parábola cóncava hacia abajo, con toda seguridad, su segunda derivada es negativa. Eso es algo que ya no hemos discutido, porque yo creo que ya es muy profundo hablar de estas cosas,
Pero ahora lo menciono porque va a suceder algo muy análogo en nuestro contexto. En nuestro contexto ya no estamos trabajando con funciones numéricas, sino estamos trabajando con vectores. Y va a suceder esto de acá. Lo que va a suceder es que la aceleración, chicos, va a ser un vector que va a apuntar hacia acá. ¿Y qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? Eso es la concavidad, ¿sí? Eso de ahí es la concavidad. La aceleración en nuestro contexto de cinemática, en el contexto real, se va a caracterizar porque va a ser un vector que siempre va a apuntar hacia la concavidad de la trayectoria. Y la concavidad de la trayectoria no es algo muy fácil de definir realmente. Hay muchos puntos ahí que son un poco avanzados para ustedes, pero de manera sencilla, chicos, de manera sencilla, la concavidad es esa parte de la curva donde se asemeja a una circunferencia, ¿no? Esa circunferencia que tú puedes dibujar y esa circunferencia tú ves que se acerca muy bien a la curva, se aproxima muy bien. La región interna de dicha circunferencia la puedes pensar como la concavidad. Así que la aceleración siempre va a apuntar en ese sentido, ¿ok? La aceleración siempre va a apuntar hacia la concavidad. Y por supuesto, para los que estuvieron atentos a las clases anteriores de antiderivadas, si tú sabes que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, por definición, por tautología, como lo quieran ver, la velocidad es la antiderivada de la aceleración respecto del tiempo. Entonces, esto está interesante, ¿no? Esto está interesante porque nos da una manera de hallar la posición si conocemos la aceleración, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Me refiero a lo siguiente, ¿no? Me refiero a que si ustedes conocen la aceleración para todo instante de tiempo, pueden hallar la velocidad. Lo único que tienen que hacer, como están viendo, es antiderivar. Y si tienen ahora la velocidad y quieren hallar a la posición, pueden hacerlo, lo único que tienen que hacer es antiderivar. Claro que hay un detalle, ¿no? Hay un detalle acá, que nosotros no estamos integrando, estamos antiderivando. ¿Eso qué significa? Eso significa que van a aparecer constantes de integración. De hecho, como estamos antiderivando dos veces, van a aparecer dos constantes de integración. Y esas dos constantes de integración, ¿cómo se van a ir, profesor? No se van a ir. No se van a ir por sí solas. Vas a necesitar información extra. ¿Qué información extra? Vas a necesitar, de hecho, dos informaciones extras. Vas a necesitar cuál es la posición inicial de la partícula que estás estudiando y vas a necesitar cuál es su velocidad inicial. Con esas dos informaciones se van a ir esas dos constantes de integración y ahora sí vas a tener a la posición para todo instante de tiempo simplemente conociendo la aceleración. Eso de ahí es la manera como se opera en cinemática tradicionalmente, chicos. Si no me han entendido mucho de lo que hablé sobre constantes de integración, nuevamente les aconsejo que vean el video en el cual discutí antiderivadas porque ahí hablé de todo eso y lo hice con bastante calma, de hecho. Bien, entonces ahí se los coloco grandazo, ¿no? La velocidad es la antiderivada de la aceleración respecto del tiempo. Ahora, acá hay un detalle, ¿no? De que la aceleración siempre apunta hacia la concavidad y por el hecho de que la aceleración siempre apunta a la concavidad, va a ser conveniente descomponerlo, ¿sí? Porque como hemos visto, acá la aceleración, por ejemplo, apunta en este lado y acá la aceleración apunta para este otro lado y parece un poco errático eso de ahí, ¿no? Parece que no podemos extraer mucha información a no ser que ordenemos un poco las cosas. Una manera de ordenar un poco las cosas es lo que vamos a ver a continuación, descomponer a la aceleración, ¿sí? Descomponer la aceleración. Entonces, para cada instante de tiempo, resulta conveniente descomponer la aceleración de la partícula en dos vectores que van a ser perpendiculares entre sí. Dicho esto, si ustedes tienen a una partícula que se mueve, ¿no?, a través de esa trayectoria, saben que su velocidad en ese instante es eso de ahí, y saben que la aceleración apunta hacia la concavidad de esa manera, conviene descomponer a la aceleración siguiendo el criterio que están viendo en la gráfica.
O sea, van a tomar una componente perpendicular a la velocidad y la otra paralela a la velocidad. ¿Y por qué hacemos eso? Para obtener más información, para organizar mejor la información que nos brinda la aceleración. O sea, la aceleración tangencial, por ejemplo, que es la paralela a la velocidad, nos da información acerca de qué tan rápido aumenta o disminuye el módulo de la velocidad. O sea, la rapidez, chicos. ¿Sí? Como pueden ver en el gráfico, la aceleración tangencial es la única responsable de que la velocidad aumente o disminuya su tamaño. Dicho de otro modo, que la rapidez aumente o disminuya. Una buena manera de pensar en la aceleración, si es que todavía no lo hacen, es que ustedes piensen que la aceleración jala a la velocidad y que incluso la puede estirar o contraer. Ese es un consejo que yo les doy para que piensen en la aceleración. Y tiene cierto sustento matemático lo que les estoy diciendo, así que no es algo tan tirado de los pelos. Yo les aconsejo que piensen en la aceleración como una especie de tirón que modifica, tiene la capacidad de modificar la dirección de la velocidad y asimismo puede modificar su módulo. Puede o bien agrandarlo o contraerlo. Pero esa misión se lleva a cabo en dos componentes, ¿no? La aceleración tangencial, que no es otra cosa que la proyección de la aceleración en dirección de la velocidad, y la información de este sujeto es decirme qué tan rápido aumenta o disminuye el módulo de la velocidad. Bien, entonces, podemos tener los siguientes escenarios, ¿no? Podemos tener o bien que la aceleración tangencial y la velocidad son paralelos, y en dicho caso, lo que nosotros nos damos cuenta es que la rapidez de la partícula aumenta. Y cuando la rapidez de la partícula aumenta, se dice comúnmente que la partícula acelera. ¿Sí, chicos? Cada vez que ustedes escuchan el término la partícula está acelerando, se refieren a que su rapidez aumenta. Se refiere en concreto a que la aceleración tangencial y la velocidad son paralelos. Ahora, no obstante, chicos, esto de acá yo quiero que entiendan, simplemente es lenguaje, ¿sí? Simplemente es una forma de hablar. Que una persona diga, por ejemplo, que la partícula no acelera ni desacelera, no significa que no exista aceleración, ya que de hecho podría darse el caso que una partícula se mueva a lo largo de un círculo, si alucinen que eso de ahí es un círculo, y en todo momento puede darse de que la aceleración solamente es perpendicular a la velocidad, ¿no? En dicho contexto, lógicamente la aceleración tangencial no existe, pero que la aceleración tangencial no exista no significa que no haya aceleración. Puede haber aceleración como en este caso que les estoy contando. Así que por favor tomen con madurez esto de acá, ¿sí? Ese término de acelerar, desacelerar, solo es una forma de hablar. No es muy técnico, de hecho. Lo correcto y más claro, de hecho, para mí es esto de acá, que la rapidez de la partícula aumenta. Ok. Pero podemos tener el otro escenario, ¿no? Podemos tener el escenario en donde la aceleración tangencial y la velocidad son antiparalelos. Y en dicho contexto, lógicamente, la rapidez de la partícula disminuye o desacelera, como también se suele hablar. Bien, ahora, por definición, chicos, sí, la aceleración tangencial es la proyección de la aceleración en dirección de la velocidad. O sea, esto de acá, ¿no? Y esto de acá no es algo que me lo he inventado. Eso de ahí es algo que hemos discutido en el capítulo 0 cuando vimos vectores. Cuando vimos vectores, yo les hablé acerca de la proyección, les dije que iba a ser importante y ahora ven que aparece. ¿Sí? Para hallar la aceleración tangencial no tienen que hacer otra cosa que proyectar a la aceleración en la dirección de la velocidad. Ahora, por supuesto, como algunos de ustedes se darán cuenta, a mí me gustaba escribir, y a muchos libros también de hecho, les gusta escribir a la proyección de esta manera. ¿Y por qué les gusta escribir a la proyección de esa manera? Porque el vector que está acá es un vector unitario. Es un vector con módulo 1 que apunta en dirección de la velocidad, y esto que está acá acompañando es un número. ¿Sí? Por favor, estén atentos a lo que está ahí es un producto escalar, y lo que está abajo es el módulo de la velocidad. O sea, todo eso que está acá es un número, es un escalar. Y por tanto,
como este vector tiene módulo 1, toda la carga, sí chicos, toda la carga sobre el tamaño recae en el valor absoluto de dicho número. Eso es lo que les estoy diciendo acá, ¿no? Eso es lo que les estoy diciendo ahí. Que el módulo de la aceleración tangencial sea el valor absoluto de ese número, no es otra cosa que una consecuencia que todo el tamaño del vector por eyección recae sobre ese escalar. Ese escalar puede ser positivo o puede ser negativo, por supuesto. Por ejemplo, acá vemos claramente que este escalar ha sido positivo, mientras que acá claramente ese escalar ha sido negativo, ya que apunta en dirección opuesta. Pero fuese cual fuese el caso, si tú tomas el valor absoluto, vas a quedarte con el tamaño del vector. Bien, ahora toca hablar sobre la aceleración normal. La aceleración normal es la proyección de la aceleración que es perpendicular a la velocidad. Y a diferencia de su compañero, la aceleración normal aquí solo te da información acerca de qué tan rápido cambia la dirección de la velocidad. ¿Se dan cuenta? Esa es la ventaja de haber separado, descompuesto la aceleración según este criterio. Que ahora tenemos un vector que solamente nos dice qué tan rápido aumenta la rapidez de la partícula, y por el otro lado tenemos un vector que nos dice qué tan rápido cambia la dirección de la partícula. Ahora, ¿cómo computamos esto de acá? ¿Cómo calculamos quién es ese vector? Lo que yo te voy a decir es que no te compliques la vida, ¿sí? Si tú sabes calcular la aceleración y sabes calcular la aceleración tangencial, entonces ya tienes la aceleración normal. Lo único que tienes que hacer es restar vectores, ¿sí? Creo que está muy claro el triángulo. La aceleración normal no es otra cosa que la aceleración menos la aceleración tangencial. Por supuesto, si quieres saber su módulo, por Pitágoras, simplemente sería eso de ahí. Sería el módulo de la aceleración al cuadrado menos el módulo de la aceleración tangencial al cuadrado. Y no me he confundido, chicos. Acá no va más, va menos. Si alguno de ustedes duda de que hay un menos ahí, por favor revisen su Pitágoras bien. Háganlo con calma y se van a dar cuenta de que ahí debe ir un menos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Los leo. ¿Todo claro? Si les da falta escribir en global, también esto, pueden hablarme por privado, no hay ningún problema. En fin, vamos a continuar entonces. Ok, aquí está el ejercicio, ¿no? Son 7:15. ¿Les parece si hacemos un receso, un break de 6 minutos? ¿Sí? Ya, ok, entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Eh, Como se nos acaba el tiempo de esta sesión, voy a comenzar una nueva sesión y cuando comience la nueva sesión, ahí recién voy a darles el tiempo para el receso ya. Pero rápidamente quiero primero cambiar de sesión. Entonces nos vemos en la otra sesión.